Saludos, en este video vamos a explicar la ley del seno. Antes de iniciar con ejercicios y todo lo correspondiente, primero empezaremos con explicar los conceptos básicos del tema. Primordialmente, entre los conceptos básicos comprenderemos que se puede utilizar en cualquier tipo de triángulo, rectángulos o oblicuángulos. Comprenderemos que los oblicuángulos son los triángulos que carecen de un ángulo recto, o sea, en pocas palabras, los triángulos oblicuángulos son los que no son rectángulos. Pero necesariamente tienen que ser oblicuángulos, ya que los triángulos rectángulos se desarrollan por el teorema de Pitágoras y por razones trigonométricas. La ubicación de las variables es súper importante, ya que de ella depende el orden entre los ángulos y los lados y que se pueda cumplir las ecuaciones. Vamos a recordar que las letras mayúsculas representan los ángulos y las letras minúsculas representarán los lados. Para iniciar la ubicación de las letras empezaremos con las mayúsculas, pero comprendemos que esa primera ubicación no tiene un orden. En este caso se realiza de la siguiente forma: ángulo A, el B y el C. Ahora, para los lados, lo que importa es que las variables que representen esos lados son las mismas que los ángulos, pero para poder ubicarlas tenemos que comprender que tienen que quedar opuestas al ángulo indicado. Ejemplo, el lado A va a quedar opuesto al ángulo A, el lado C va a quedar opuesto al ángulo C y el lado B va a quedar opuesto al ángulo B. Ahora procederemos a realizar las ecuaciones. Pero antes de crearlas, vamos a comprender el siguiente concepto. La ley del seno establece que en un triángulo la relación de la longitud de un lado entre el seno del ángulo opuesto a ese lado es igual para todos los lados y ángulos en un triángulo dado. Suena como un poco complejo, pero es fácil de comprender si lo vemos de este punto de vista. La relación que hay de un lado entre el seno de su ángulo opuesto es igual a las demás relaciones de los lados entre los senos de los ángulos opuestos. Ejemplo, el lado A sobre el seno del ángulo A va a ser igual al lado B sobre el seno del ángulo B y va a ser igual al lado C sobre el seno del ángulo C. Eso es lo que se resume como ecuaciones para la ley del seno y es muy fácil de comprender. Bueno, en esta parte resalto los casos importantes. Mencionan que se puede usar la ley del seno en dos casos. Primero, se necesita conocer ya sea dos ángulos y un lado del triángulo. Y el otro caso es cuando se conocen dos lados y un ángulo opuesto de uno de ellos. Voy a concluir la explicación cuando se conocen dos ángulos y un lado del triángulo. En esta parte es importante, ya que no nos interesa cuál es el lado del triángulo, pero sí es importante conocer dos ángulos del triángulo. Ejemplo, si nos dan el ángulo B y si nos dan el ángulo C, podemos tener cualquiera de los lados que nos va a servir para solucionarse por la ley del seno. Podemos tener el lado A, podemos tener también el lado C o el lado B. Cualquiera de esos tres lados me sirven para completar esta forma de resolverse por la ley del seno. Si nos dan el ángulo C y el ángulo A, podemos tener cualquiera de los tres lados y completamos el ejercicio para resolverse por la ley del seno. Pero se preguntarán, ¿cómo es la solución de esta ley? Muy fácil. Si tenemos el lado C, ya, recuerden que podemos tener el lado A o el lado B. Si tenemos el lado C, hay que comprender que lo que interesa en esta ley es completar una pareja de las letras. En este caso, teniendo el lado C, vamos a completar las parejas de la letra C. Pero si nos dan el lado B,
no tenemos una pareja completa de letras. Por lo tanto, creerán ustedes que no se puede resolver por esta ley. Si se cumple esta condición, se puede resolver. Así que, teniendo dos ángulos, aplicando la ley de todo triángulo, en el que la suma de todos sus ángulos internos son iguales a 180, yo puedo conocer el valor del ángulo B. Por lo tanto, si hallo el ángulo B restándole a 180 los dos valores de los ángulos que me dieron, el A y el C, ya puedo comprender ese valor de ese ángulo B. Por lo tanto, teniendo el ángulo B y teniendo el lado B, ya tengo una pareja completa. Y se puede resolver de una vez por la ley del seno. Voy a recalcarles que para esta ley vamos a formar parejas. Parejas de variables. Tenemos el segundo caso para aplicar la ley del seno. Dice que cuando tenemos dos lados y un ángulo opuesto a uno de ellos, se puede aplicar la ley. Así, en este ejemplo, si tenemos el lado A y el lado B, tenemos que tener un ángulo opuesto a uno de ellos. En pocas palabras, tenemos que tener o el ángulo A o si no, el ángulo B. Para así completar una pareja que es el inicio de resolver la ley del seno. Y teniendo esta pareja, se puede resolver esta ley. En el siguiente video vamos a explicar los ejercicios correspondientes a esta ley.